Bueno, estamos en $96.700 en Bitcoin. Ayer dijimos que probablemente sigamos cayendo de la misma forma en la cual lo veníamos haciendo, pero sigamos cayendo. ¿Por qué? Porque teníamos un patrón bajista el cual estaba comenzando a formarse y al cual le quedaba desarrollo todavía. Efectivamente, ese desarrollo bajista, ese monitor bajista se completa. Todavía, al menos para mí, al menos según mi especulación y mi perspectiva del mercado y de este momento, de la acción del precio y este momento de Bitcoin, este movimiento puede seguir siendo bajista por algunos días más. Este monitor puede seguir extendiéndose y formando el valle rojo por algunos días más, reitero, pero para mí cualquier aproximación a la parte de abajo de este rango o mínimamente la parte de abajo cercana a este mínimo que estamos marcando va a ser para tomar ganancias en cualquier posición en short que tengan y para pensar ya sea en entrar en long o en entrar en spot en un gráfico diario. Con el 100% de tu capital, no, bajo ningún punto de vista. Con un 10-15% del capital que vos tenés destinado a invertir en Bitcoin, porque nunca sabes si esto va a romper para abajo y a vos te va a dar la posibilidad de comprar más barato. Entonces, primer aspecto, división del capital, el cual siempre hacemos énfasis en este canal. Por otro lado, ¿quién tendría que estar dividiendo el capital y analizando hacer alguna compra en un gráfico diario en esta zona? Al menos para mí, la gente que tiene de un 60 a un 80% de liquidez en dólares. Lo digo todos los videos, pero no lo voy a parar de repetir porque es importante que no se entienda que cualquier persona tiene que comprar en este punto del mercado. No, bajo ningún punto de vista. Tiene que comprar el que tiene de un 60 a un 80% de liquidez, tiene que comprar aquel que no se animó quizá a comprar en 54.000 o que no se animó a comprar en 25.000. Si bien es verdad que está comprando con un Bitcoin carísimo, si tiene un 60 u 80% de liquidez, tranquilamente puede hacer alguna porción pequeña de compra en el precio actual. Y si el precio sigue cayendo y tiene ese retroceso cerca de la media de 55, ejecuta otra compra. Acá no tenemos que pensar que vamos a saber exactamente hasta qué precio Bitcoin va a caer, ni tampoco hasta qué precio va a subir. Eso no lo sabe nadie, no lo sabes vos, no lo sé yo, y el que te diga que lo sabe con exactitud te está mintiendo. ¿Tenemos divergencias en algún que otro indicador? Sí, ahora, eso no es señal de que el precio vaya a caer a partir de ahora. Tranquilamente se puede formar una triple divergencia. Estamos hablando, a ver, de divergencias que están en RSI, no quizá en estos monitores que estamos nosotros usando de indicadores, pero sí en el indicador RSI y en algún que otro MACD de Binance. Entonces, supongamos que tenemos una divergencia marcada por el ADX. Esto no es un indicio de que el precio sí o sí vaya a caer. ¿Por qué? Porque esto puede hacer así, seguir subiendo, formar una triple divergencia. Entonces, eso tranquilamente puede existir. Las triples divergencias, cuádruples divergencias existen aún más cuando estamos en movimientos fuertes alcistas. Por eso es que no piensen que automáticamente ustedes van a estar anticipando un movimiento a los $60.000 porque están viendo una divergencia. El precio puede retroceder tranquilamente. Nosotros ya hablamos en el video pasado que en función a un gráfico mensual, tomando como base un patrón de un gráfico mensual, tranquilamente nos podemos ir a una media de 10 periodos, lo que en un gráfico semanal sería equivalente a irnos a una media de 55 periodos o cerca de esa media. Ahora, todo esto no significa que nos vayamos a 68, a 66 o a $60.000. ¿Puede suceder? Sí, tranquilamente puede suceder. Ahora, en base a eso lo que tenemos que hacer primero es saber cuánta liquidez tenemos, saber cuánta cantidad de nuestro capital tenemos expuesta en el mercado. En función a eso determinar si estas zonas son zonas para tomar ganancias o para comprar, y si tu zona de toma de ganancias es esta, no vender todo, vender un porcentaje, porque así como decimos que cuando el precio cae no tenemos que comprar todo el capital en una sola orden de compra, si estamos en zonas de toma de ganancias, ya sea porque vos compraste en 54.000 o en 25.000, caso en el cual obviamente yo creo que tendrías que estar tomando ganancias en estas zonas, no tenés que vender el 100%, tenés que vender escalonadamente a medida que el precio va subiendo. Y vos me dirás, bueno, pero es imposible que sepa hasta qué target exactamente el precio va a subir y a partir de dónde va a caer. Exactamente, nunca lo vas a saber con exactitud. Ahora, si vos compraste en 54.000 o en 24.000, con mucha más razón, ¿no? Si compraste en 24.000, acá tendrías que estar vendiendo para mí un 30% de tu capital total en Bitcoin. Si sigue subiendo, se compra un poco más y si retrocede una media, podés pensar en hacer alguna que otra compra. Sí, ahora cuidado con la liquidez. Eso es un aspecto fundamental. No nos quedemos sin liquidez, sin dólares para comprar
si el precio cae, ya sea para comprar Bitcoin, Ethereum o alguna cripto o proyecto que querramos acumular. No nos quedemos sin dólares. Es importantísimo ese aspecto, fundamental a la hora de entender por qué la gente pierde en este mercado. La gente generalmente compra en precios altos y cuando el precio cae y no tienen liquidez, no tienen más dólares para seguir comprando, lo que hacen es vender en pérdidas. Después de vender en pérdidas, el precio le sube y así es como se van acumulando pérdidas, no teniendo liquidez. Entonces, es importante no entrar en la desesperación de quedarnos sin liquidez. En la sección de comunidad, para la gente que es miembro y se unió al canal, puede ver actualizaciones que yo hago en tiempo real. Dijimos, Bitcoin en 4 horas, el precio vuelve a una media de 55 y le permite a la gente que no entró en short antes poder hacerlo poniendo un stop loss. Algunos miembros se animaron a entrar, otros quizá no y está muy bien. Por ejemplo, Martín nos estaba contando que no se animó a entrar porque estamos en una tendencia alcista en un gráfico semanal y eso lo veo perfecto. Es decir, es verdad que en una tendencia, en un gráfico en el cual se está formando un monitor bajista en un gráfico semanal y el precio a priori, ¿no? A priori no quiere caer, si bien yo creo que podemos tener algún retroceso cerca de la media, no va a ser una caída catastrófica, podemos pensar en no arriesgar en posiciones en short. Ahora, también es importante entender que si vos estás abriendo un short en esta zona, partamos de la base que esta publicación la hicimos cuando el precio estaba subiendo, exactamente cuando estaba acá y dijimos, bueno, ahora el precio nos da una opción de meternos en short y de poner un stop loss, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos cerca de esa media de 55. Hasta ahí vamos bien, vamos contextualizados. Ahora, lo importante es entender que si vos abriste un short acá, ya sea porque, a ver, porque viste la publicación que hice yo, porque vos entendiste que esto simplemente era un rebote para seguir cayendo, es importante que lo hagas con una porción de tu capital limitado. En futuros, 5, 4% de nuestro capital total y no más que eso. Y si tu capital total es 100 dólares y vos tenés que ir con 4 dólares a futuro, cosa que creo que no se puede, pero igualmente, si tenés capital reducido, no importa, no te expongas con un gran capital a futuros o con una gran proporción de tu capital a futuros. El apalancamiento, gente, es algo arriesgado, es algo en lo cual tarde o temprano, si vos no tenés mucha experiencia, podés terminar perdiéndolo todo, entonces no te arriesgues a entrar en una posición en apalancamiento con más del 5 o 6% de tu capital total. Es decir, vos tenés 1000 dólares, no entres con más de 50 dólares a futuros. Y aunque vos puedas pensar que es un capital muy pequeño para entrar a futuros, teniendo en cuenta que vos tenés 1000 dólares en total, yo te aseguro que esos 60 dólares lo estás exponiendo a perderlo. ¿Por qué? Porque el apalancamiento siempre está el riesgo de perder todo el capital, porque estamos pidiendo dinero prestado, no estamos operando con nuestro dinero. Entonces, mucho cuidado con futuros. Entonces, gráfico de 4 horas, para mí esto es para seguir cayendo, no sé a partir de qué precio exacto, porque vos me vas a decir, pero mira, ayer dijiste que era para seguir cayendo y cayó después de este rebote. Sí, gente, a ver, estamos estudiando el movimiento general del precio, no estamos estudiando cada vela japonesa. Si nosotros decimos que en gráfico de 4 horas el movimiento es bajista, no estamos diciendo que van a haber todas velas rojas, estamos diciendo que el movimiento principal es a la baja. Nosotros subimos lo que sucedió de acá hasta acá, el movimiento principal es bajista. Sí, tuvimos ondas correctivas alcistas, sí, ahora estas velas simplemente son para liquidar a los que se meten justamente en short a 125x y con una subida leve del precio los liquidan. Entonces, la gente que entró acá en short, porque por ejemplo se rompió este soporte que vemos acá, entonces ruptura de soporte, entran en short, con estas tres velas te liquidan tu posición en short. ¿Por qué? Porque vas sobreapalancado, porque no vas a 4x, 5x con un apalancamiento liviano, sino que vas a 100x, 120x, te liquidan con estas tres velas verdes y después el precio sigue cayendo. Entonces, el movimiento general para mí sigue siendo bajista hasta como mínimo o como máximo vamos a ponerle un target 94.070 dólares. Este rango que estamos viendo acá. Que si esto ahora rebota la media, perfecto, que rebota la media, esto incluso puede hacer un rango y después caer. Ahora, lo que yo tengo como target de acá a 2-3 días en Bitcoin son esos 94.200, 94.000 dólares. La mejor zona de compra sería previo a que el precio toque el mínimo anterior. Incluso los 94.500 podríamos estar pensando en tomar algún tipo de ganancia en alguna posición en futuros. Gráfico diario, no hay más que decir. A ver, un gráfico diario no lo podemos analizar todos los días. Algún movimiento alcista podemos tener. Ahora, cuidado con ese movimiento alcista. Si vos estás entrando acá, te repito, solamente podés entrar si tenés mucha liquidez. ¿Por qué? Porque si nosotros entramos en un gráfico semanal, entendemos que estamos en máximos históricos. Es lo mismo que analizamos recién, pero quiero hacer énfasis en esto. Estamos en zonas altas de Bitcoin, estamos en zonas en las cuales ya subimos bastante y si bien podemos tener alguna onda alcista más, tenemos que resguardarnos. Si vos tenés capital, podés entrar en esta zona en un gráfico diario. Ahora, si vos no tenés liquidez, no se entra en estas zonas. No se entra en estas zonas porque en gráficos de temporalidades mayores estamos ya muy arriba. En Ethereum, en un gráfico semanal,
para mí esto le queda todavía caída, si bien estamos llegando a zonas bajas de un rango, para mí las zonas ideales de compras en Ethereum serían en todo este rango que estamos marcando. Si vos pudiste aprovechar esos 2130, buenísimo, hoy podrías proteger al precio de entrada, tomar alguna ganancia, porque desde ese dip que tuvimos hasta el precio actual, tuvimos un 20% de aumento. Entonces, si no agarraste la parte de abajo de un rango, para mí la mejor zona va a ser esa. Ahora, estamos en un gráfico semanal de Ethereum, contextualicémonos. Un gráfico semanal de un activo representa justamente el hecho de que cada vela japonesa, verde, roja, el color que sea, signifique el lapso de tiempo de una semana. Entonces, si decimos que en un semanal podemos ir a esta parte de abajo de un rango, no estamos diciendo que vamos a ir mañana o pasado. Podemos tranquilamente hacer algo así y después ir a la parte de abajo, lo cual nos llevaría a ir a esta zona o a visitar esta zona en mayo, abril del 2025, ¿no? De este mismo año. Ahora, no estamos hablando de mañana o pasado. Abril, mayo es dentro de 3-4 meses, falta para eso, por eso es que contextualicémonos siempre en una temporalidad. Si estamos hablando de gráfico semanal, los movimientos proyectados no son a corto plazo, son a medio plazo. Recuerda que si querés profundizar sobre todos estos contenidos y quizá entendés poco de lo que estamos hablando y te gustaría en el largo plazo aprender, o sea, básicamente entender que esto no se trata de una comunidad de señales, sino que principalmente es una comunidad para aprender a invertir en un largo plazo, podés darle al botón unirse que está debajo y acceder a todos estos videos exclusivos, los cuales yo creo que te van a ayudar bastante, que suman mucho valor en la comunidad cripto y fundamentalmente que pueden hacer que vos inviertas de forma independiente, algo que es importantísimo, gente, porque si hoy ustedes están viendo noticias en Twitter, en donde sea, para saber cuál va a ser el próximo movimiento de Bitcoin, yo lo que les digo es que siempre o muchas veces hemos tenido noticias negativas y momentos positivos en el precio de Bitcoin. Muchas veces ha pasado eso. Cuando salieron regulaciones de XRP, el precio subió. Cuando salieron supuestas noticias de ETFs que iban a hacer subir a Bitcoin a la estratosfera, el precio subió después de liquidar a mucha gente que se estaba apalancando en long. Entonces, no se apalanquen por noticias, no operen por noticias. Mi recomendación es que ni siquiera operen tampoco por noticias, porque las noticias que salen generalmente hacen mover al precio después de que justamente el precio ya se ha movido. Es decir, el precio sube y te tiran a vos la noticia positiva. Entonces, a vos no te sirve de nada saber noticias si el precio siempre va a moverse antes de eso. Y en los casos en los cuales la noticia sale antes, vos no podés especular de ninguna manera que porque una noticia es positiva, automáticamente el precio de Bitcoin va a subir en ese momento indefinidamente y hasta el cielo, porque esto es especulación pura. A ver, acá hay mucha gente que quiere quedarse con los Bitcoin que hay y con los pocos que se van a minar en un futuro. Entonces, eso hace que generalmente el mercado trate de engañarnos con justamente fundamentales supuestamente potentes para el precio y fundamentales negativos. Entonces, cuando sale un fundamental negativo, generalmente el precio ya terminó de caer y ahí es cuando empieza a subir. Contrariamente, cuando sale un fundamental positivo, es cuando la gente empieza a comprar, empieza a entrar en FOMO, empieza a mandar automáticamente a Bitcoin a valores muy altos y ahí podemos ver alguna corrección antes de que quizás siga subiendo, porque yo entiendo que hay muchas noticias positivas y lo más probable es que Bitcoin siga subiendo. Ahora, cuidado con un semanal. ¿Por qué digo esto? Porque un retroceso de este estilo, si bien es verdad que mantendría la tendencia alcista de Bitcoin, liquidaría mucha gente que, por ejemplo, piense que porque asumió Trump, el precio automáticamente se va a ir a 130.000. Entonces, cuidado con eso. Y entendamos que el engaño ocurre en todas las temporalidades y ocurre en todos los niveles de apalancamiento, porque ahora seguramente mucha gente puede estar diciendo, es verdad, el precio a partir de ahora va a caer, entonces me apalanco acá a 15x, 20x, 25x. Entonces, la gente que acá esté convencida que se puede apalancar y va a ganar automáticamente, cuidado porque no estoy diciendo ni teniendo la certeza de que esto va a suceder, pero tranquilamente el precio te puede liquidar con un movimiento alcista. Es decir, liquidarte si entraste acá en short, si entraste especulando que el precio va a caer, te liquida con un movimiento alcista y después cae. Entonces, mucho cuidado con operar en función a lo que pueda suceder en el medio plazo, porque una caída la podemos tener en el medio plazo. Ahora, si vos operás en futuros, tenés que estar especulando, tenés que entender que en futuros vos estás especulando con lo que va a pasar mañana, pasado, no con lo que va a pasar dentro de una semana. Porque si el precio dentro de una semana cae, tranquilamente antes de caer, lo que puede transcurrir en toda esa semana antes de que el precio caiga es una subida que, reitero, te liquida y después el precio te cae. Entonces, en futuros es a corto plazo, a cortísimo plazo. Vamos a analizar el petróleo. El petróleo nosotros no lo analizamos muy seguido ahora. Estamos teniendo un patrón en el cual yo recuerdo, voy a tratar de buscar el video en el cual lo hice, en el cual proyecté el petróleo en un gráfico mensual. Y yo me acuerdo que cuando estábamos teniendo justamente este patrón, recordemos que estamos en un gráfico mensual, ¿no? Por eso estoy hablando de que es un video que subí hace mucho, porque fue alrededor de todo este contexto del precio. Y esto ocurrió en el 2023. Entonces, recuerdo que cuando estábamos teniendo este patrón en el petróleo, yo les dije, cuidado porque el petróleo
tiene un patrón alcista por la parte de abajo, es decir, el indicador nos demuestra que el petróleo tendría que estar subiendo y lejos de hacer eso empieza a hacer un rango y últimamente en los últimos meses nos estamos instalando por debajo de la media de 55 periodos con velas que tienen mechazos por la parte de arriba. Estas velas recordemos que generalmente son de índole bajista, entonces mucho cuidado con el petróleo en el largo plazo, mucho cuidado con el petróleo en un gráfico mensual de acá 2-3 años porque podríamos entrar en alguna caída más importante aún de la que tuvimos desde esos máximos hasta la media de 55, ¿no? Desde esos máximos hasta el precio actual. Yo la última vez que vi un patrón parecido del petróleo que tenemos hoy por hoy fue quizá en esta situación en la cual también teníamos lo mismo, ¿no? Un patrón alcista que no hacía subir el precio, rango por bastantes meses y después caída fuerte que en 5 o 6 meses nos llevaba básicamente una caída del 50% y en otros 5 o 6 meses nos llevaba caídas del 67%. Entonces, cuidado porque el petróleo no tiene un patrón muy óptimo. Incluso el patrón que tenemos hoy en el petróleo es peor al que tenemos acá, porque vemos que en este caso estamos por encima de la media de 55, mientras que hoy por hoy en un gráfico mensual nos estamos poniendo ya por debajo de esa media. Entonces, cuidado porque nunca sabemos cuándo se puede dar alguna caída abrupta de petróleo. Obviamente, acá es importante ubicarnos en temporalidades. Estamos en gráfico mensual. ¿Qué quiere decir esto? Gráfico mensual quiere decir que cada vela es un mes, entonces podemos hacer esto y después caer, lo que nos daría una caída en el 2026, ¿no? Si es que se da de esta manera. No obstante, seguiría siendo una proyección bajista. Ahora, en función a que es un gráfico mensual, entendamos que no estamos diciendo que el petróleo va a caer mañana. Va a caer en un gráfico mensual, en un largo plazo. Puede caer en un año y medio o tranquilamente en 2 meses. Lo que tenemos que entender, el panorama principal que tenemos que entender es que lo que yo me espero de acá a 2-3 años son valores inferiores a los actuales en el petróleo, o al menos desde un aspecto técnico, ¿no? Estamos analizando claramente un aspecto técnico y no fundamental. Entonces, gente, me gustaría que se arme debate en los comentarios acerca de Bitcoin, del petróleo, de una posible recesión. Son temas que generalmente andan dando vuelta en los últimos meses, los últimos días. Yo creo que las recesiones se dan en momentos de optimismo, en momentos donde la gente no se lo espera. No es un momento así el caso actual, por eso es que no me lo espero en el corto plazo. Ahora, hay que cuidarnos con el largo plazo, hay que cuidarnos de acá al 2027, porque ahí sí creo que podemos tener alguna que otra sorpresa, que si nosotros nos preparamos con liquidez, pueden justamente no ser sorpresas. Si quieren profundizar su aprendizaje en el trading y en las inversiones y mejorar con el tiempo, pueden unirse al canal, acceder a todos estos videos y algún que otro análisis en tiempo real, los cuales los hacemos por fuera de los horarios en los cuales subimos video. Con que se suscriban, con que le den me gusta, ya me ayudan un montón a seguir creciendo. Nos estamos viendo en el próximo video y chau.